Saludos familia, te agradezco por darle like a este video a tu pana y amigo Chemote Barber con el tutorial de cómo se borra la línea de la shaver. En este video te mostraré la forma más efectiva y la mejor técnica para hacerlo. La mayoría de las personas me preguntan cómo yo hago para borrar esta línea y para mí es una de las líneas más sencillas de borrar y te voy a mostrar por qué. Cuando se trata de un fade mediano, porque tenemos que recordar que la shaver se pasa de igual manera en todos los cortes. En los comprimidos de una manera, en los fade estirados es de otra manera. En este caso esto es un fade estirado. La sombra es larga, no es comprimida. La mayoría de las veces yo lo que hago es que marco el trimmer y luego marco la línea de la shaver. ¿Por qué? Porque ya me deshago, una vez hago esto me deshago de ella, ya que es una de las líneas más difíciles de borrar. La mayoría de los barberos hace el desvanecido completo y a lo último es que marca la shaver. Y por no reconocer los niveles en donde trabaja aún en el espacio, donde va el trimmer o donde marcaron con el trimmer, suelen marcar con la shaver y dejan una línea marcada, la cual es muy difícil de borrar. Es por eso que yo primero veo dónde la marco y ahí mismo la borro, y de ahí en adelante sigo borrando con el trimmer y con los niveles que le siguen. Y es mucho más fácil y es mucho más efectivo. Esto se trata de espacios. Es por eso que estamos viendo que la línea del trimmer está un dedo o un dedo y medio superior a la línea marcada con la shaver plana. Ahora vamos al segundo paso. Ya primero marcamos la línea a un nivel de un dedo y medio de distancia, como lo estoy mostrando en el video. Es algo completamente sencillo y muy fácil. Esta técnica es la mejor. Ahora vamos con nuestro shaver, ya cual sea el shaver de tu preferencia. Yo estoy usando un shaver Gamma. Vamos a tocar superficialmente la línea con el rolillo superior, con la parte trasera del rolillo superior. Es muy importante darnos cuenta de eso, porque es la forma más efectiva de agarrar superficialmente el cabello. Recuerden que ya marcamos plano. Ese movimiento que hice hacia abajo, eso es para bajar volumen de cabello, para que la línea sea más fácil de borrar. Como estamos observando, yo no estoy presionando la línea. Yo estoy agarrando superficialmente el cabello porque ya la presión la hicimos, que fue para marcar la línea. Bien, la vamos tocando ligeramente con la parte trasera del rolillo superior. Eso es tranquilamente, con calma y sin ajoro. Una de las mejores cosas que puede tener un barbero es ser detallista y trabajar con calma. Con calma las cosas siempre quedan mejor. Aquí vamos nuevamente. Lo que hacemos es que bajamos. Aquí les voy a enseñar un movimiento para que aprendan cómo se hace. Es como un cuchareo inverso, lo que le dicen un cuchareo inverso. Lo que pasa es que ya yo lo hago rápido y no se nota. Si se dan cuenta, yo primero pongo la parte de atrás y deslizo hacia abajo, pero no penetro tanto con el rolillo. Eso es para bajar volumen. Ven, bajo volumen y lo que sobró lo desvanezco con el rolillo a la inversa. Aquí muestro el video, ¿verdad? Para que puedan apreciarlo mejor. Eso es solamente para bajar volumen. Eso no va a marcar una línea. Tengan por seguro que no lo va a marcar. Como observamos, la línea desapareció por completo. Yo les doy ese consejo primordialmente. Ahora, para asegurarnos, ¿verdad? Pasamos el trimmer a la inversa sin presionar para no lastimar la piel del cliente. Y como ven, mi gente, una línea de la shaver bien marcada, desvanecida completamente ante sus ojos con esta simple técnica, mi gente. Esto es cuestión de técnica. Y en este canal tú vas a conseguir todo lo que necesitas para ser el mejor barbero. Eso yo te lo aseguro. Solamente déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. Y voilà. Ahí tienen el resultado de lo que es mi técnica de la shaver. Entiendo que de tantas técnicas que he usado, de mi experiencia, entiendo que es la mejor para borrar la línea. Y no solamente eso, lo que te aconsejo es que primero marques la línea del shaver. Si quieres terminar el desvanecido completo, termínalo, pero bórralo de la manera que te estoy diciendo, que la línea del shaver siempre se vea para que la trabajes excelente. Recuerda, mi gente, si algo te funciona, continúa con eso. Eso es todo. Gracias por el apoyo y Dios te bendiga.